Bueno, buen día, jóvenes. Estoy ya grabando. Vamos a ver, miren, la parte de leche ya hemos terminado. Solo falta un pequeño calculito que no sé cómo hacerlo con ustedes, pero lo voy a hacer en Excel. Pero miren, recopilando en leche, sabemos calcular cuánto de leche produce una vaca desde que parió hasta que se secó. 2, sabemos seleccionar la vaca según una vez que obtenemos su lactación a 305 días, que ese es el cálculo que me falta hacer con ustedes. Podemos seleccionar cuál es la mejor vaca a través de los años. Hemos hecho el ejemplo la A, la B, la C, la D. Eso está en Excel también y está en video. Luego hemos visto la evaluación lineal, las 17 características del ganado de leche, que eso tienen que conocerlo bien. Y luego ayer hemos explicado el catálogo lechero, cómo interpretar el catálogo lechero y cómo uno puede ir a comprar semen. Con eso, toda la práctica, solamente faltaría ir al Prado a ver vacas lecheras y hacer la práctica de evaluación lineal. Todo eso entra en el práctico del primer corte. ¿Está bien? Y ahí en la página web de la universidad he subido 10 prácticos que tienen que pasármelos, que son, los 3 primeros son lo que ya hemos hecho, pero ni modo, hay que hacer de nuevo. Domesticación, después es población, razas, consumo per cápita. De ahí vienen 2 o 3 prácticos de leche, que es justamente cálculo de lactancia, el CRPC, y les pido un práctico, un resumen de la evaluación lineal. Con eso se acaba leche. Ahora vamos a ver carne. Esto entra al segundo periodo, que es cómo hago yo los cálculos para carne. En carne es más fácil. Es menos tiempo. Bueno, menos trabajo, más tiempo. El tiempo puede ser igual. Por ejemplo, en leche tengo que ir cada mes a pesar cuánto de leche produce una vaca. En cambio, en carne, solamente tengo que hacer 4 pesajes por animal. Peso al nacer, peso al destete, peso al año y peso al sobreaño. El problema es que para trabajar en mejoramiento genético en carne, antes de empezar a mejorar genéticamente mi ganado, tengo que hacer que todos mis terneros nazcan dentro de los 3 meses. Generalmente en Santa Cruz nacen en octubre, noviembre, diciembre o noviembre, diciembre, enero. ¿Cómo logro que todos mis terneros nazcan cerca como grupo? Estacionando la monta. En leche, el ganado puede parir en enero, en febrero, en marzo, en abril, en mayo, todo el año. Pero en carne queremos que paran en 3 o 4 meses. Y para eso tengo que estacionalizar la monta en 3 o 4 meses. ¿Cómo hago eso? De a poco. Si mi monta es todo el año, el primer año tengo que sacar un mes al toro, el segundo otro mes, el tercer año otro mes. O sea, cada año voy quitando un mes, porque si hago de golpe, ninguna vaca va a parir. Al final, mis toros van a estar con mis vacas solamente 4 meses. Todo eso se olvida cuando yo hago inseminación artificial a tiempo fijo, que la mayoría ahora lo hace. Entonces, antes de empezar a hacer mejoramiento de carne, tengo que tener un buen programa reproductivo con estación de parición y estación de monta, bien hecha. Y luego, fácil es medir pues la leche con una romana y un balde, ¿no? En cambio, en carne, a ver, levanten un animal de un año o de 6 meses, no van a poder levantar un animal para pesarlo en romana. Por lo tanto, en carne necesitamos infraestructura mínima, básica, que es un corral, un brete, una manga y la balanza. Si no hay eso, no podemos nosotros hacer nada en ganado de carne. A ver, Naoki, silencia tu... Ya. Entonces, eso es primordial. Si ustedes van a trabajar en una ganadería de carne y no tiene brete, manga, corral, balanza, olvídense. Van a tener que primero hacer de a poco algunas cosas, la parte reproductiva, la parte sanitaria, e ir diciendo de a poco al dueño que para que esto produzca de verdad, necesitamos balanza. Aunque no crean, hay muchas ganaderías que aún todavía no tienen balanza. Bueno,
Tres cosas hay para hacer mejoramiento en ganado de carne. Hoy día voy a explicar dos. La primera es la que sí o sí tienen que hacer ustedes allá. La segunda es solamente para que vean que hay. Y la tercera se puede hacer también. Pero la tercera se hace en varias cabañas. Pero esta que voy a enseñar, la primera que se llama CDP, Control de Desarrollo Ponderal, pueden hacerla cada uno independientemente en la cabaña en la que trabaje. El CDP es el análogo al CRPC que hemos hecho en las vacas lecheras, que también se hace dentro de cada hato. El CRPC era para vacas lecheras, para ver cuál era la mejor vaca. El CDP se hace para ver cuál es el mejor ternero al destete, al año y al sobreaño, en cualquiera de las tres. ¿Qué es? Es un índice zootécnico que se llama capacidad de desenvolvimiento ponderal. En Brasil empezó en el 82, en Estados Unidos antes. Aquí hemos intentado hacerlo, lo estaban haciendo, pero ya dejaron de hacerlo, lastimosamente. Pero bueno, si uno trabaja en una ganadería de carne, cada uno puede hacerlo. Son tres fórmulas sencillas que tiene que hacer. Objetivo de hacer esto, identificar dentro de mi cabaña las líneas, las familias o los individuos que ganen mayor cantidad de peso en un tiempo determinado. ¿Por qué puedo? Esto es solamente en mi hato. ¿Por qué? Porque todos tienen el mismo ambiente. Si tuvieran ambiente diferente, no puedo yo comparar uno con otro. Por eso esto es solamente dentro de cada hato, cabaña o estancia. ¿Qué tengo que registrar? Tengo que ver si todos están comiendo por igual, si todos están con las mismas condiciones, en la misma pastura. Si algún grupo yo de mi ganado, de mi hato, mi cabaña, doy un suplemento, tengo que separarlo y tengo que decir que tiene otro régimen alimenticio. No es lo mismo aquellos que van a consumir solo pasto y aquellos que van a recibir un suplemento. Lo ideal es que todos estén a pasto, pero a veces para la parte reproductiva es necesario colocar un suplemento. Lo ideal sería colocar el suplemento a todos los animales, pero muchas veces no lo hacemos. Si no lo hacemos, tengo que registrar el régimen alimenticio. ¿Qué tengo que hacer? Pesar los animales jóvenes. Sí o sí tienen que pesar peso al nacimiento, peso al destete, peso al año y hasta los 18 meses que se llama sobreaño. ¿Está bien? Entonces, pesar. El peso al nacimiento es importante. Ya vamos a ver por qué, pero les explico. El peso al nacimiento tiene que ser tomado en el día que nace o al día siguiente, 48 horas. Al tercer día, cuarto día, quinto día, ya no es peso al nacimiento porque la curva de crecimiento es súper, súper rápida. Como la leche, ¿se acuerdan que tras que pare empieza a subir mucha leche de un día a otro? Lo mismo es el peso. Tras que nace, a los 3 días, 4 días, el peso se incrementa. Hay una cabaña, hay un señor que hacía el peso a los 15 días y lo reportaba como peso al nacimiento. Eso no era peso al nacimiento, tenía pesos de 70, 80 kilos y eso no es peso al nacimiento. El peso al nacimiento es al día y al día siguiente. Y en ese momento además se tatúa el nombre en su oreja, el número de la madre y el número de él. Identificación y peso al nacimiento es sumamente importante. Luego viene el destete que se hace a los 6, 7 u 8 meses. 205 días son más o menos 4 meses, 7 por 4, a ver, 3 por 7, 21. Entonces, pero al igual que en leche, todo tiene que ser padronizado y se padroniza el peso o se ajusta el peso a 205 días. ¿Por qué ocurre eso? Porque no todos han nacido el mismo día. Unos han nacido en octubre, otros han nacido en noviembre, otros han nacido en diciembre. Hay 3 meses de diferencia. 3 meses de diferencia. Por lo tanto, tengo que padronizar el peso, ajustar el peso a 205 días. El peso al destete evalúa dos cosas. Evalúa el rendimiento del animal y la habilidad que tiene su madre de cuidar al ternero. Si su madre tiene leche y buena habilidad, el ternero va a ser pesado. Si su madre es una descuidada y no tiene leche, el peso de su hijo va a ser bajo.
Y además el hijo por sí solo tiene genes que le ayudan a ganar peso. Otra cosa, el cálculo, el rango tiene que ser 100 días, fíjense, 90 días, son 3 meses entre el ganado más viejo y el ganado más joven. No puede haber más allá. ¿Por qué? Porque también las diferencias son grandes. Entonces, ya hemos hablado de peso al nacimiento y peso al destete. Luego viene peso al año. Indica el rendimiento de ganancia de peso. Esto ya es de él. En el anterior era la mamá que le ayudaba y él. Aquí es solamente él. Y el cálculo de los pesajes tiene que estar también dentro de los 90 días, 100 días, son 3 meses. Y por último vienen los 18 meses, que es el sobreaño. ¿Por qué se hace el sobreaño? Porque, a ver, hay gente que vende sus animales al destete. Entonces tengo que seleccionar cuáles son mis mejores animales al destete. Hay gente que vende al año, porque la gente le dice, no, yo quiero terminar de criar a mi animal para que esté listo como reproductor allá. Y hay gente que dice, no, yo necesito reproductores que estén listos para cubrir, entonces yo compro a los 18 meses. Por eso es importante tener una selección al destete, al año y al sobreaño. Cualquiera de los tres pueden hacer selección dentro de un mismo hato. ¿Qué requiero? Fechas, de nuevo, igual que en leche. Fecha de nacimiento, peso de nacimiento y sexo. ¿Por qué? Porque los machos son más pesados que las hembras. En Brasil es pelaje, aquí no, y la edad de la madre y el orden de parto, que aquí hemos hecho un estudio que bajo el sistema extensivo que tenemos de pastoreo, no es significativamente importante la edad de la madre. Anotar el régimen, si están a pasto todos, pero si hubiera algunos semiestabulados o estabulados, tengo que anotar porque no puedo comparar animales que están a pasto con animales que están estabulados. Ya hemos hablado por qué es importante el peso al nacer y cómo hacerlo. A través de este peso yo puedo saber cuánto va a pesar un animal en el futuro. Eso lo vamos a ver en el capítulo 8. Otra cosa importante, hay una correlación positiva entre peso y nacimiento y otros pesos. O sea, a mayor peso de nacimiento, mayor peso al año. Es importante para evaluar la ganancia de peso de edades posteriores. Ahorita esto vamos a ver cómo añadimos al peso al destete el peso al nacimiento. Entonces, si el peso al nacimiento está mal, mi cálculo va a estar mal. Permite estimar pesos a edades establecidas y obviamente que el peso al nacer, mientras menor, mejor, mayor, va a haber partos distóxicos. Esto ya. ¿Cómo se ajusta el peso al destete? Una vez colectado el peso al nacer, se espera, o sea, nace, se pesa y se espera hasta el destete. Y se dice, este grupo voy a destetar tal fecha. Anoto la fecha y peso los animales. Y una vez que tengo el peso al nacer, el peso al destete y la fecha en que fue destetado, procedo a hacer el cálculo a 205 días. Esta es la fórmula para peso ajustado a 205 días. ¿Qué dice? Peso ajustado a 205 días es igual a peso al destete, 200 kilos, menos peso al nacimiento, 20 kilos, son 180, dividido entre los días que hay entre que nació y se destetó. Repito, el peso ajustado a 205 es el peso al destete menos el peso al nacimiento, dividido entre el número de días que hay entre que nació el ternero y que se destetó. Generalmente 6 meses, 6 por 3, 180 días, 190 días. Esta parte es sumamente importante porque representa la ganancia diaria que ha tenido el animal de peso desde que nació hasta el destete. Esto tiene que salir 0,80, 0,50, por ahí nace, es 1,20, o sea, 1 kilo por día. Esta es la ganancia diaria. Y se multiplica por lo que quiero yo ajustar, por 205.
Entonces, esto es la ganancia diaria por 205 días. Y aquí está de nuevo, más peso al nacimiento. Por lo tanto, si el peso al nacimiento aquí y el peso al nacimiento está mal, este cálculo sale mal. Por eso es importante tener el peso al nacimiento dentro de las 48 horas. Repito, peso ajustado al 205 días destete es igual a peso al destete menos peso al nacer dividido entre el número de días que hay entre que nació y se destetó, que es la ganancia diaria, por 205 días más peso al nacer. Fórmula número 1. Ahora, el ajuste por edad no lo vamos a hacer porque fíjense, una vaca cuando tiene 7 años es 1. 8 por 1, 8. 9 por 1, 9. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ahí no hay ninguna influencia sobre el peso al destete. Vacas muy jóvenes o vacas muy viejas hacen que el peso al destete de sus hijos sea menor. Pero en un estudio que hemos realizado aquí no hemos encontrado diferencia significativa. Por lo tanto, fíjense, esta es la misma fórmula. No usamos ningún factor. Solamente usamos peso al destete menos peso al nacimiento dividido entre el número de días por 205 más peso al nacimiento. Con eso ya haciendo, si tengo 100 terneros, tengo que hacer 100 veces esta fórmula y voy a tener el listado de mis terneros. El más pesado es el mejor. El menos pesado es el peor. El ambiente es el mismo, por lo tanto, la diferencia de peso no se debe al ambiente, sino a la genética. Y listo, ya pueden seleccionar sus animales por destete. Fácil, ¿verdad? Lo mismo es al año. Aquí ya el pesaje al año ya es algo que solamente depende de los genes de ellos. El ambiente es el mismo para todos. Por lo tanto, la fórmula es esta. Peso ajustado a los 365 es igual al peso al año menos el peso al destete real dividido entre el número de días que hay entre cuando lo desteté y cuando lo pesé. O sea, son dos pesos, ¿verdad? Esta es la ganancia diaria que hubo desde que se destetó hasta el año. Y lo multiplico por 160 y a eso le sumo el peso ajustado a 305 días que ya hemos hecho en la anterior fórmula. O sea, esto es lo que hemos hecho en la anterior fórmula más toda esta nueva fórmula. ¿De dónde sale este 160? De aquí. Ya he calculado 205 y ahora estoy calculando 365. ¿Cuántos días faltan de 205 para que sea 365? 160. Esto ya está ajustado, por lo tanto, para el año me faltan 160 días que lo multiplico por esta ganancia de peso diaria. Repito, el peso ajustado a 365 es igual al peso al año menos peso al destete dividido entre el número de días entre pesajes, peso al destete y peso al año, por 160 más el peso 205 ajustado que ya había calculado anteriormente. Con eso ustedes tienen, si tienen 1000 animales, tienen que hacer 1000 veces esta fórmula y luego listan a los animales. El más pesado es el que mejor genética tiene en ese ambiente. Por último, peso al sobreaño. A los 18 meses es lo mismo, ¿verdad? El peso ajustado a los 18 meses es igual al peso real al sobreaño menos el peso al año, dividido entre el número de días que hubo entre el peso al año y el peso al sobreaño, que son casi 6 meses, 6 por 3, 18, 180 días, digamos. Y esto de aquí es la ganancia diaria que ha tenido entre el peso al año y el peso al sobreaño. Se multiplica por 185 días, que es lo que falta de 365 a 550, faltan 185, y se le suma el peso, aquí falta peso ajustado a 365. Y con eso ya tengo yo los pesos ajustados al sobreaño. Si tengo 1000 animales, tengo que hacer 1000 veces, una para cada uno esto, porque cada uno va a tener un peso al sobreaño, cada uno va a tener un peso al sobreaño. Esto posiblemente se repita porque yo voy pesando la misma fecha al año a varios, la misma fecha al sobreaño, se repite, por 185 más el peso anterior ajustado.
Con estas tres fórmulas yo puedo seleccionar a mis animales al destete, al año y al sobreaño. La parte práctica de esto lo vamos a hacer el lunes en una hoja Excel. Lo importante es que aprendan bien estas fórmulas. Ahora, el tiempo se nos va, por lo tanto voy a hablar. La segunda forma de hacer mejoramiento genético en carne es la prueba de control de ganancia de peso o pruebas de ganancia de peso. La anterior solo sirve para seleccionar animales dentro del hato. No puedo comparar entre hatos. Entonces, ¿cómo voy a hacer para comparar entre hatos? Tengo que llevar a una prueba central para ver quién gana más peso de animales de diferentes hatos. Por lo tanto, la prueba de ganancia de peso es una prueba zootécnica en el cual se mide al animal por su propio rendimiento. O sea, va a ir a, entre comillas, competir con los otros que tienen su misma edad. ¿Ok? Se hace un grupo que tiene la misma edad y que todos van a estar bajo el mismo sistema de manejo, bajo la misma pastura y van a ser tratados por igual. Si todos son tratados por igual, el mejor va a tener mejor conjunto de genes. ¿Cuál es el objetivo? Identificar cuál de esos animales tiene mejores genes para ganar peso y por tanto proporcionar a los reproductores animales clasificados como muy buenos en ganancia de peso, con buen tipo y además con con pruebas andrológicas positivas. ¿Qué son pruebas andrológicas? Buena calidad de semen. O sea, que si estoy comprando un macho para que sea reproductor, tiene que tener buenos testículos, buena calidad seminal, y eso tiene que ser. De nada serviría que tenga tipo o gane peso si no tiene semen. Nosotros hemos hecho a pasto. ¿Por qué? Porque Bolivia, Sudamérica, Australia, todo el mundo en esos lugares, perdón, se da para que se críe a pasto. Además es más orgánico, más limpio, más saludable. El pasto es la principal y más común característica de aquí. Por lo tanto, todo tiene que ser hecho a pasto. Nuestra prueba duraba un año. Hay pruebas que duran 3 meses, les dan un suplemento para que ganen más peso, pero nosotros dijimos a pasto. Y empezamos a manejar los animales a pasto con un pastoreo racional, que eso nos ha hecho funcionar. ¿Qué es un pastoreo racional? Es dividir con cerca eléctrica todo mi potrero y poner en esta parcela gran cantidad de animales por un tiempo corto, 50, 60 animales en una hectárea por un día. Y luego voy rotando, luego al otro día aquí, al otro día aquí, al otro día aquí. Después de un mes vuelven al mismo potrero y ya ha crecido de nuevo el pasto. Importante, tiene que tener acceso libre a agua y sal mineral. Si no, los animales no ganan peso. Ya lo van a ver en forrajes. Nosotros hemos trabajado con braquiaria de Cumbens y funcionó muy bien. Lo importante es saber en qué momento tengo que pastorearla, porque si la pastoreo aquí, voy a tener sobrepastoreo y mucha proteína. Si la pastoreo aquí, voy a tener mucha fibra y poca proteína. Entonces tengo que saber exactamente cómo voy a rotar para llegar a consumir lo mejor. Bueno, ahora, ¿cuál es el problema de las pruebas ganancia, de las pruebas centrales? Que hay que llevar los animales, es toda una logística. Hay animales, hay que ver las vacunas, hay que ver los problemas sanitarios, las parasitosis, las garrapatas, que vienen de un pasto bueno, de un pasto malo, y además que son pocos. De 100 animales que me nacen, solamente 5 o 6, no pueden ir los 100, no pueden ir todos los animales machos y hembras a la prueba, solo van a ir los mejores machos a, entre comillas, competir. Por lo tanto, lo que se hacía era ir a cada cabaña y ver cuáles eran sus mejores animales que tenían un CDP al destete. Por lo tanto, eran animales que tenían que haber nacido en 3 meses, agosto, septiembre, octubre. Los animales que iban a ir a la prueba eran entre 7 y 9 meses. Y resulta que los nacimientos en Santa Cruz generalmente son septiembre, octubre, noviembre. Pero miren, algunos hay en diciembre. Y algunos hay en enero. Y hay muy pocos en marzo, en mayo y en junio.
Estos jamás iban a entrar a la prueba. Estos sí, de los que nacieron aquí, el mejor CDP va a la prueba. Pero ¿y qué pasa si el que nació en junio es genéticamente superior? Jamás va a poder entrar a la prueba. Entonces, la prueba es buena porque puedo comparar entre cabañas. Lo malo es que no pueden ir muchos animales y se quedan otros afuera porque tienen que ser contemporáneos. ¿Cómo funcionaba? Ahorita ya no lo hacemos acá, pero lo hace todavía la Universidad del Beni con el Lori Brahman. Primero tiene que haber una fase de acostumbramiento, más o menos de un mes, porque vienen de diferentes lugares, zonas, algunos vienen bien comidos, otros vienen mal comidos, otros vienen con garrapatas, otros vienen parasitados. Acostumbro y luego inicio la prueba con un pesaje y mido circunferencia escrotal y de ahí cada 28 meses sagradamente voy haciendo los pesajes. Termina el año y en el último pesaje hago una calificación de tipo para ver cuál es el mejor animal, porque el más feíto se va a ir, el que no cumple una característica racial, y luego los clasifico. Como han estado todo el año en el mismo ambiente, en la misma condición, el más pesado es el mejor. El que más gana peso es el mejor. Le hago una prueba de andrológico para ver su calidad de semen, por lo tanto, buena ganancia, buen andrológico y buena calificación de tipo, se certificaba como un animal muy bueno en ganancia de peso. Si no, se iba a descarte. Esto lo hemos hecho por 7 meses, pero miren aquí, 7 veces, perdón. Y lo que les decía, en la primera apenas 5 cabañas, 23 animales, 38, 40, 28, 40. Oigan, aquí cualquier cabaña de carne tiene 100 animales. Y aquí apenas entran poquitos animales de pocas cabañas. Obviamente que íbamos a escoger a los animales, pero igual, les he demostrado que algunos pueden quedar fuera. Aún así, lo que demostró esta prueba es que con agua, pasto y sal mineral y un buen manejo de pastura, ganamos casi 1 kilo de carne por día. La genética del ganado Nelore Brahman boliviano es excelente. Lo malo aquí, obviamente, pocos animales, pero hemos demostrado que ganan como media, imagínense en la última prueba, en la penúltima prueba, 727 gramos por día han ganado. Eso es excelente. Y miren cómo va bajando. Cuando son jóvenes ganan harto, comen poco y ganan harto, o comen lo mismo, diré, y ganan harto. Pero a medida que van envejeciendo, ganan menos. Aquí todas las pruebas, miren, al principio hay una gran abertura, ya quedan 10 minutos y ya acabamos esto. Pero al final todos se van viniendo aquí a 700 gramos. Y estos son los resultados. Como pueden ver, son toros a campo. No son toros rellenos de grasa como van a la feria. Son toros a campo que han ganado gran cantidad de peso en las mismas condiciones en pasturas. ¿Está bien? Nosotros estamos acostumbrados a ver una bola de grasa, pero estos toros son económicamente rentables y producen carne. Implicaciones para terminar, desde el punto de vista de manejo productivo y desde el punto de vista genético. Un manejo tradicional en Santa Cruz, faena novillos con 400 kilos a los 36 meses. Un pastoreo racional, faenea novillos a los 20 meses con 48 kilos más. Por lo tanto, hay 16 meses de diferencia, poniendo el costo por hectárea de $3 por hectárea por animal y reduciendo el costo ganamos $48 más por novillo. O sea que acorto la edad, saco novillos más pesados, gano más dinero y además la carne es más tierna porque la carne de uno de 20 meses es mucho más tierna que la carne de uno de 36. O sea que desde el punto de vista práctico, económico, funciona hacer esto. Desde el punto de vista genético es más complicado. ¿Será que los animales con mayor ganancia diaria poseen mejores valores genéticos? ¿Cómo respondo esta pregunta? No puedo responder esa pregunta si no hago lo que les voy a explicar el otro paso en la próxima semana. Para eso tengo que asumir la heredabilidad, capítulo 9. Si tengo una heredabilidad alta, esto va a funcionar. Pero
Por suerte, la ganancia diaria en el oro es arriba de 35. De hecho, aquí en Bolivia es casi 45. Por lo tanto, los animales que han estado bajo un mismo manejo, comiendo lo mismo, pesándose lo mismo, un año iguales en el mismo ambiente, el más pesado sí mejora y sí tiene genes que ayudan a ganar carne. Por lo tanto, podemos decir que esos animales son muy buenos, pero no cuantificamos en sí el valor genético, eso lo hace una evaluación genética, que eso vamos a ver las próximas clases. En ese tiempo, cuando hacíamos la prueba, yo presentaba esto y decía extender la prueba a más animales, cosa que es complicado, obtener el valor genético, cosa que ahora sí se hace, y yo planteaba hacer esto, por ejemplo, actos cooperantes, un núcleo mejorador, ahora no. Hay 40 cabañas ya que están y que funcionan muy bien. Yo les dije en ese tiempo, ¿qué hacer con los toros? Implementar un sistema, dije, y ya lo hemos implementado. Antes eran solo pruebas centrales, ahora ya hacemos la evaluación genética, las DEPS, diferencia esperada de progenie, capítulo 7. Esto ya lo hemos implementado y esto es lo que vamos a hacer nosotros. Voy a explicarles bien en la próxima semana. Entonces, hasta aquí hemos quedado. Evaluaciones genéticas vamos a ver la próxima semana. Tenemos 6 minutos. Les explico un poquito algo. A ver, voy a dejar de compartir esto. Dejar de compartir. Iniciar video. Bueno, jóvenes. Es bien fácil lo que hemos visto. Son 3 fórmulas. Una para el destete, otra para el año y otra para el sobreaño. Memoricen bien esas fórmulas porque la próxima clase el lunes vamos a trabajar con una pantalla Excel y yo les voy a mostrar. Ahora, estamos 15 apenas aquí, somos 40 y pico que estamos en este grupo. Están todos inscritos en la materia. Los que no se pueden inscribir, yo puedo inscribirlos para que entren allá al aula virtual. Con el decano y el director de carrera estamos viendo que los que no se han podido inscribir también se inscriban. Yo creo que ojalá la próxima semana. El problema es el CPD. Pero eso no es importante porque se puede inscribir por el aula virtual. ¿Está bien? En el aula virtual ya he puesto todos los temas. 9 temas. ¿Sí? Entonces, ahí están los prácticos. 10 prácticos hay que tienen que hacer unos en Word, otros en Excel, y luego lo van pasando directamente por ahí, por la página web del aula virtual. Entonces, ahí voy a ir acumulando los puntajes de sus prácticos y luego vamos a ver cómo va esto, pero ya vamos a hacer 3 exámenes. Un examen de primer periodo con su teórico práctico, un examen de segundo periodo con su teórico práctico y el final con su teórico práctico. Los prácticos ya están, o sea, los prácticos que ustedes hagan ahí en los prácticos de leche, por ejemplo, y este de carne, algo parecido voy a preguntar. Y si logran hacer eso, no hay por qué se queden o se aplacen en este curso. Nos veamos o no nos veamos, lo mismo es, se sientan en el aula y me escuchan. Ahora, gracias a la tecnología, yo estoy grabando esto y se los voy a pasar, pueden repasar las veces que quieran y ya pueden ir practicando y bajando los prácticos. Aunque les he puesto fechas, yo creo que voy a abrir un poco más la fecha para que tengan más tiempo para presentar. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? Voy a hacer que todos puedan hablar. Los prácticos, ¿cuántos prácticos son? Son 10 prácticos que he hecho, u 11 creo. 3 prácticos son los que ya habíamos hecho, pero repítanlos. Y luego son prácticos de lactancia, que ya están, prácticos de carne, y un último práctico que es... y además, ¿saben qué? Hay una monografía sobre cruzamientos. Les he puesto toda la información porque yo hacía una monografía que cada uno tiene que hacer el sistema de cruzamiento. Claro que voy a dar una clase, eso es para lo último.
si salimos de esta cuarentena. Doctor, otra preguntita. ¿Y será que lo puede volver a mandar todas esas cuestiones de los prácticos y esa monografía que hice al grupo, por favor? Por el grupo de WhatsApp. Sí. También puedo mandar al grupo de WhatsApp, pero ya está en el aula virtual. De ahí pueden bajarlo directo a su computadora. Entran al aula virtual, Doctor, ponen su número de registro, su carnet de identidad y ahí entran. pero solo es para los estudiantes que están inscritos en la materia, no es para entrar a esa aula virtual. Sí, pero parece que puedo colocarlos ¿Y a cuándo los... vamos a poder nosotros meter nuestras materias? ¿Cuándo se va a habilitar para meter vía web? Queremos hacer que sea la próxima semana, pero ¿saben qué me han dicho? Que yo puedo habilitarlos a ustedes. Los que no están inscritos, pásenme por el grupo de WhatsApp o internamente y voy a intentar inscribirlos yo al aula virtual. Parece que se puede. No le entendí, doctor, se cortó la señal. Esperen un momentito, voy a terminar un ratingo. ¿Podría repetir, por Sí, favor? sí, sí.